Hola, buen día. Hoy les voy a hablar del liberalismo. Es una doctrina política, económica y social que define la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. El liberalismo es una corriente muy heterogénea y hay muchas formas y tipos de liberalismo, pero en general define los derechos individuales, fundamentalmente la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad religiosa. El mercado libre, el secularismo, la igualdad de género y la igualdad racial, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia, el Estado de Derecho, la sociedad abierta y el internacionalismo. Su color político más distintivo es el amarillo. El liberalismo es una corriente ideológica de pensamiento que considera que las personas deben gozar de completa libertad civil, opuesta a cualquier tipo de despotismo o absolutismo, y se apoya en la primacia de las personas como individuos libres. La palabra de esta definición ha tenido una multiplicidad de usos según las coyunturas y los contextos políticos, lo que hace que debe ser necesario repasar brevemente la historia del liberalismo. Como doctrina política, el liberalismo se deriva del racionalismo del siglo XVIII por la singularidad de diferenciarse de la arbitrariedad del poder absoluto, característica de muchos de los gobiernos monárquicos de la época. El liberalismo aparece en un contexto que asigna gran importancia al debate y la discusión en un clima de tolerancia y libertad. El paralelo a la cuestión del progreso deriva del uso de la razón, surge del rechazo de los dogmas y absolutismo religioso. El liberalismo entonces opina a las ideas de la jerarquía y autoridad, representando la libertad e igualdad a partir de las doctrinas de Montesquieu, Voltaire y Rousseau. El medio en el que se podía llegar a esto se sabía que no podía ser otro que el de la revolución, y no tardó en llegar con el llamado ciclo de las revoluciones liberales. Durante las primeras décadas del siglo XXI. Esos son los puntos más salientes en lo que respecta a la faceta política del liberalismo. Con estas líneas se funda el respeto a la democracia liberal y a la división del poder del Estado en muchos países. La otra faceta importante es la que se da desde el costado económico, con la que durante siglos se ha logrado legitimar el sistema capitalista de producción. El pensador Adam Smith, aparte de la observación de una fábrica de alfileres, creyó encontrar las condiciones en las que se desarrollaba la conducta humana en las decisiones económicas. Así es como formuló la teoría de la importancia del libre juego entre la oferta y la demanda de cualquier bien y servicio, aparte de la base de las personas dejadas en total libertad para actuar terminarán yendo por el camino del bien común. El primer fundamento del liberalismo económico es la no intromisión del Estado ni de ningún mecanismo coercitivo a la libertad absoluta de los agentes económicos. A partir de como funciones y agregados de la determinación de conducta, se les
agentes las leyes de oferta y demanda, los puntos de equilibrio y la competencia perfecta. Sin embargo, la palabra liberalismo ha variado un poco en su sentido con el paso del tiempo, llegando a representar una posición de un país como Estados Unidos y una muy distinta en otros, como los de Latinoamérica. Esto puede suceder porque luego del proceso de globalización, el modelo que pregonaba la ausencia total del Estado comenzó a mutar pidiendo una intervención a favor de las empresas transnacionales y las políticas económicas liberales. Comenzaron a tener rumbos claros: privatizaciones políticas, monetarias, fiscales, restrictivas, flexibilización laboral. A eso se le suele llamar hoy neoliberalismo. Los liberales y conservadores fueron dos corrientes ideológicas partidistas dentro de la historia política de México de mediados del siglo XIX. Cada una de ellas pugnaban por implementar sus ideas respecto a la forma en la cual el país debía gobernarse. Los conservadores asumían que la dirección de México debía ser monárquica. Los liberales, por un lado, pugnaban por la República Federal. Estas dos corrientes ideológicas provocaron conflictos armados y una división entre mexicanos que acarreó graves consecuencias. Una de ellas fue llamada Guerra de Reforma o de los 3 años. Otro conflicto fue la Segunda Intervención Francesa, que a diferencia de la primera también llamaba la Guerra de los Pasteles. Se instauró un monarca europeo con la ayuda de conservadores mexicanos. El rechazo de los liberales de este enfrentamiento surge en el llamado Segundo Imperio Mexicano. Los liberales pretendían que en México se estableciera una república democrática, libre de la influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, así como el establecimiento de los derechos individuales, entre los que destacan la libertad de culto, la libertad de prensa y la educación laica para todo individuo, no importado su estatus social. Los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, la cual gobernaría con las viejas ideas del orden social español. Durante el virreinato, la Iglesia continuaría siendo pilar fundamental de la educación, la cual solo estaría destinada a gente con monetario y entregado privilegios solo a individuos con estatus social muy alto. Algunos personajes liberales fueron Benito Juárez, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz y Vicente Guerrero. Por parte de los conservadores destaca Antonio López Santa Anna, Lucas Alamán y Juan Nepomuceno Almonte. Sin duda la lista de nombres de unos y otros bando es larga. Aquí destacamos a personajes que tuvieron una influencia notable en la historia política de México, incluso en el siglo XX. Hola, buen día. Hoy les voy a hablar del liberalismo